Psicología y lesión deportiva por Stephanie Custodio y Diego Núñez. Presentamos a los autores del texto en revisión: Silvia Solé Cases y Joan Palmi Guerrero. Silvia es enfermera y fisioterapeuta de la Universidad Autónoma de Barcelona. Posee un doctorado en corrección del estrés emocional a través del mindfulness, aplicaciones en la lesión deportiva. Tiene una maestría en deporte sostenible y bienestar y trabaja como docente universitaria. Su principal línea de investigación es sobre el mindfulness, fisioterapia y lesiones deportivas. Su último trabajo de investigación fue sobre los factores que influyen en la elección de los estudiantes de la carrera de fisioterapia, un estudio poblacional en Cataluña, España, publicado este año 2021. Joan es licenciado en Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Posee doctorado en Psicología, especialista en técnicas para la gestión emocional por la Universidad de Montreal. Es profesor de Psicología en INEF de Lleida y profesor colaborador de maestrías especializadas en universidades nacionales e internacionales. Su principal línea de investigación es sobre valoración y entrenamiento de la percepción de la fatiga, intervención en lesiones deportivas y team bullying. Su último trabajo de investigación fue sobre motivaciones, barreras y condición física en adolescentes según el estadio de cambio en ejercicio físico, publicado el año 2020. En la revisión del estado actual de la psicología del deporte en la prevención y rehabilitación de lesiones deportivas, los autores hacen alusión a que se aprecia la evolución de los estudios de lesiones deportivas, destacando que anualmente se producen entre 3 a 5 millones de lesiones deportivas en Estados Unidos. De las personas involucradas, se estima que un alto porcentaje de estas lesiones ocurren entre adolescentes y adultos jóvenes. Por otra parte, aproximadamente el 40% de los deportistas sufre una lesión de más o menos gravedad a lo largo de la temporada, con las consecuencias biopsicosociales que este hecho conlleva. En relación a los tipos de factores causantes de lesiones deportivas, varios estudios diferencian dos tipos de factores causantes de la lesión. Factores internos, que tienen que ver con médico-fisiológicos, biomecánicos y psicológicos presentes en el deportista. Por otro lado, están los factores externos, relacionados a la infraestructura donde se practica deporte, el material deportivo, la conducta de otros deportistas que pueden provocar una lesión sobre otro. Dentro de la misma revisión, los autores otorgan gran relevancia al modelo de estrés y lesiones de Anderson y Williams, ya que fue el principal planteamiento que ha influido en el interés de los investigadores en la materia. En este modelo se propone 3 grandes factores psicológicos que explicarían la vulnerabilidad o riesgo del deportista a lesionarse, y por tanto deben ser evaluados y tenidos en cuenta en toda intervención. 1. La personalidad. 2. La historia personal del estrés diario. Y 3. Los recursos de afrontamiento del deportista. Este modelo teórico, junto con el de la respuesta psicológica a la lesión y los modelos centrados en las reacciones emocionales del deportista, delimitan una serie de líneas de investigación sobre los componentes psicológicos de la lesión, entre las que destacamos las siguientes. A. Relación entre factores psicológicos y vulnerabilidad a lesionar. B. Relación entre historias de lesiones y su influencia en el deportista. C. Reacciones emocionales del deportista lesionado. Y finalmente la D. Implementación de programas de intervención psicológica para la prevención de lesiones o la rehabilitación y readaptación deportiva del atleta lesionado. Centrándose en los trabajos generados a partir de estas líneas de investigación, queda patente la relación entre determinadas variables psicosociales y el riesgo de lesión deportiva. Pero a la vez existe dispersión teórica y metodológica a la hora de estudiar esta relación, así como una necesidad de ampliar los datos objetivos sobre la incidencia, prevalencia e impacto biopsicosocial de las lesiones deportivas. Es por ello que en esta publicación de Palmi y Solé se propone realizar una revisión bibliográfica sobre las variables psicológicas presentes en la prevención y tratamiento de la lesión deportiva. Partiendo de los artículos que abordaban la prevención de lesiones y su tratamiento desde una perspectiva psicológica, se han encontrado las revisiones que han constituido la principal base del trabajo. Así, Junge, en el año 2000, revisa la influencia de los factores psicológicos en las lesiones deportivas. Parcari y colaboradores, en el año 2001, se preguntan si es posible prevenir la lesión deportiva y realizan una revisión sobre las diversas intervenciones.
Avenza, en el año 2010, hace un repaso de los factores psicológicos de prevención, rehabilitación e intervención psicológica en las lesiones deportivas. Olmedía y colaboradores, en el año 2011, realizan una revisión sobre lesiones deportivas y factores psicológicos del periodo 2000 a 2010. Podlock y colaboradores, en el año 2011, repasan la aplicación de programas en la readaptación deportiva. Y por último, Schwab y colaboradores, en el año 2012, realizan una revisión sobre la efectividad de las intervenciones psicológicas en el proceso de post-lesión deportiva. En relación a los factores psicológicos y vulnerabilidad del deportista a lesionarse, en la revisión se concluye que no existe una personalidad propensa a sufrir lesiones deportivas, pero sí parece existir una tendencia a correr riesgos innecesarios en los atletas con mayor número de lesiones. Más tarde, los estudios se centraron en el análisis del estrés como factor de riesgo, culminando con el modelo teórico de Anderson y Williams, destacando los recursos de afrontamiento, comportamiento de afrontamiento general, sistema de apoyo social, habilidades mentales y de control del estrés. Las variables más estudiadas en relación con la vulnerabilidad del deportista ante la lesión son las estrategias cognitivas y el recurso de afrontamiento, estado de ánimo, autoconfianza, ansiedad, apoyo social. Muy por detrás quedarían las variables como la motivación, optimismo, pesimismo, personalidad y concentración. También se han estudiado las relaciones entre las variables estrés y proceso atencional, encontrando relaciones directas entre el estrés, un mayor estrechamiento de la visión periférica del deportista y una mayor vulnerabilidad a la lesión. Este estrés también puede afectar a la activación del deportista, ya sea por exceso de ansiedad, hostilidad o por efecto de presión y agotamiento, haciéndolo más propenso a lesionarse. Varios autores han llegado a diversas conclusiones al respecto, indicando que en general se producen las lesiones en situación de competición por sobre el entrenamiento, aumentando cuando más cercana se encuentra la competición, con situaciones estresantes tales como cambio de categoría, de entrenador o de pasar a la titularidad aquellos que eran suplentes. Otros estudios han prestado atención sobre la historia de lesiones y su influencia en el deportista, ya que parece ser bastante clara la relación entre el historial de lesiones y la vulnerabilidad a sufrirlas en el futuro, haciendo de una lesión previa un factor de riesgo para lesiones futuras y un factor estresante en la vida de un deportista, lo que crea un círculo vicioso. Un historial de lesiones, moderadas o graves, pueden acabar produciendo ansiedad en el deportista, niveles bajos de atención y de autoconfianza, con la consiguiente respuesta de estrés y un mayor riesgo a lesionarse otra vez. En la línea de las intervenciones psicológicas para la prevención de lesiones deportivas, estas están orientadas hacia la reducción del estrés, siguiendo el modelo de Anderson y Williams de 1988. Estos mismos autores, en su revisión del año 1998, establecen dos líneas fundamentales de prevención. Por un lado, cambiar la valoración cognitiva de situaciones estresantes. Y por el otro lado, 2, modificar los aspectos fisiológicos y atencionales de la respuesta de estrés, gracias al entrenamiento psicológico de habilidades de afrontamiento y recursos personales. De la revisión efectuada se destacan estrategias de intervención como 1. La visualización mental, 2. La relajación y 3. El entrenamiento cognitivo del estrés. La eficacia de estos programas en la prevención de lesiones ha sido probada en 4 trabajos, disminuyendo la frecuencia y gravedad de lesiones respecto al grupo control, sin tratamiento, es decir, han mostrado alta eficacia. Por su parte, Palmi desarrolló una propuesta de programa de prevención de lesiones deportivas en donde destaca los siguientes aspectos. 1. Mejorar la formación específica de los profesionales del deporte, en términos de la conciencia y la reducción de riesgos. 2. Mejorar los recursos psicológicos del deportista, con programas de entrenamiento mental individualizados. 3. Planificar el entrenamiento y la competición con objetivos realistas y exigencia progresiva, entrenamientos, competiciones, carga mental, descansos. Y 4. Mejorar los recursos técnicos para una óptima ejecución deportiva. Las intervenciones en la fase de inmovilización o pausa de la actividad ocurren desde la inmovilización inmediata a la lesión hasta el principio de la recuperación, cuando el deportista va a ir recuperando de forma progresiva sus niveles de funcionalidad motora.
Durante este proceso nos encontramos con variables mencionadas anteriormente como el dolor, estrés, autoconfianza, autoestima, apoyo social, estado de ánimo y ansiedad, y otras propias del proceso de recuperación como son la autopercepción de la lesión, el dolor, el catastrofismo ante el dolor y la adherencia al tratamiento. El estrés no solo se afronta en una consecuencia de estar lesionado, sino que puede ser un obstáculo en el proceso de rehabilitación, por lo que se considera una prioridad su abordaje, utilizando diferentes técnicas, como 1. Visualización o práctica imaginada, 2. Ejercicio de relajación, 3. Control y ajustes de objetivos, 4. La técnica de aceptación y compromiso. Además, un estado de ánimo positivo y unos niveles menores de ansiedad durante el proceso de rehabilitación mejoran tanto el proceso de recuperación como el bienestar general del deportista. En cuanto a la adherencia al tratamiento, se trata de una garantía para una óptima recuperación. Esto constituye un proceso complejo, difícil de evaluar y que debe abordarse desde un punto de vista multidisciplinar por todos los profesionales que tratan al deportista. Variables personales, personalidad, estado de ánimo, identificación deportiva, motivación e impaciencia y situaciones de apoyo social, comunicación y confianza con el equipo médico deportivo y objetivos marcados serán las que condicionarán el nivel de adherencia del deportista sobre el tratamiento. Sobre la intervención en la fase de movilización o retorno a la actividad, autores describen las siguientes variables como las más frecuentes en aparecer luego de que el deportista sufre una lesión: la ansiedad por una recaída, el miedo de no volver al rendimiento anterior, sentimientos de aislamiento, falta de identificación deportiva, insuficiencia de apoyo social y exceso de presión del entorno que puede provocar emociones negativas. Finalmente, los autores concuerdan que esta área de investigación e intervención es un campo complejo, por lo que es sumamente importante que se aborde bajo el enfoque multidisciplinar, mejorando las metodologías aplicadas a los estudios para trabajar con muestras homogéneas más amplias y mayor presencia del grupo control, así como también que debido al gran número de variables utilizadas, se abre una interesante línea de investigación futura, revisión exhaustiva de los cuestionarios y sistemas de evaluación usados hasta el momento, y plantearse si se necesitan cuestionarios nuevos que resulten más válidos y fiables. También se observan pocas intervenciones psicológicas de prevención de lesiones deportivas si se compara con la investigación en protocolos de rehabilitación. Los autores consideran muy útil el abordaje en función del momento o fase de proceso de lesión, diferencia entre intervención preventiva y post-lesión. En la primera, el objetivo es entrenar los recursos psicológicos buscando un nivel óptimo de tensión muscular, una disminución del estrés, un correcto control atencional y la mejora de los recursos de afrontamiento. En la fase de post-lesión, el objetivo es según el momento. En la fase de inmovilización, el objetivo es dar al atleta estrategias de control de ansiedad y de aceptación de la realidad. Se usará para ello el entrenamiento de habilidades de comunicación, técnicas de relajación y buscaremos una óptima adherencia al tratamiento y compromiso. En la fase de movilización, el objetivo es realizar una correcta recuperación, readaptación y vuelta a la competición, trabajando para ello las habilidades de comunicación, las técnicas de relajación e imágenes mentales y el control de la ansiedad, siendo de vital importancia el apoyo social del atleta. Debido a la cantidad de lesiones que tienen los deportistas en su carrera, vale la pena continuar investigando y trabajando para reducir los altos porcentajes de personas que sufren estos padecimientos, reduciendo los efectos psicosociales que las lesiones traen. Para culminar, en síntesis, podemos entender la importancia que significa el fenómeno de las lesiones y su impacto sobre los aspectos psicológicos de los deportistas. En la revisión realizada por los autores se describen aspectos presentes al momento, durante y posterior a la ocurrencia de la lesión. Toma relevancia el abordaje del aspecto que tiene que ver con el bienestar de los deportistas, entendiendo que la optimización de recursos podría favorecer una más alta sensación de bienestar. Del mismo modo,
El autocuidado se transforma en una estrategia que el deportista debe perseguir en todo momento. La posibilidad de estudiar estos temas y de involucrar a todas las personas presentes en el equipo que rodea al deportista suma al cuidado y protección de su integridad. En este sentido, es relevante someter a una preparación holística a los deportistas, para que conciban que su estatus se construye de varias vertientes, incluyendo el aspecto psicológico, físico, técnico y táctico.